sustituto. Es el sustituto, tu sustituto, porque Él murió, hermano, en tu lugar. Y no solamente porque Él murió en tu lugar, sino también porque Él, hermano, vivió en tu lugar. Y hoy, hermano, vamos a detenernos un poquito en la evaluación que Pilato hace de Jesús mientras Jesús está siendo juzgado. Recuerden, hermano, cuando Jesús es entregado, es traicionado por Judas, lo llevan, hermano, primero a donde están los sacerdotes, a Caifás, no sé si recuerdan que veíamos eso el domingo pasado, le hacen un juicio religioso a Jesús, y de ahí llevan a Jesús, hermano, a Pilato, porque Pilato era el gobernador que estaba en Jerusalén. Y por la narrativa, hermano, de los otros evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas, sabemos que Pilato remite a Jesús con Herodes. Y la razón por la cual Pilato manda a Jesús con Herodes es porque, si usted recordará, en más de una ocasión, Pilato, hermano, le dice a los judíos: yo no he encontrado delito alguno en este hombre. Y hablando, hermano, y esto es, digamos que es muy significativo, porque el hecho de que Jesús no tenía ningún delito, el hecho de que Jesús era inocente, era lo que lo calificaba a Él, o lo califica a Él para ser el sustituto perfecto. Amén, hermano. Ahora, hoy, hermano, vamos a ver un poquito más en detalle acerca de qué es, hermano, cuál es la evaluación que Pilato hace de Jesús. Nosotros, como hemos visto, hermano, en muchas ocasiones, y lo hemos repetido en tantas ocasiones en nuestra congregación, nosotros creemos, a la luz de la Biblia, que Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó el cielo y todo lo que en él hay, pero también creemos que Dios creó el mundo y no dejó el mundo a la deriva, sino que Dios providencialmente gobierna, hermano, sostiene toda la creación. Y cuando hablamos de esto, hermano, es importante que notemos que el gobierno providencial de Dios se extiende aún a la vida de los hombres. Y aunque el mensaje de hoy, hermano, no es acerca de la doctrina de la providencia de Dios, sí quise mencionarla, entiendo que es, hermano, conveniente que la mencione, porque el capítulo que hoy vamos a estar mirando es el perfecto ejemplo de cómo Dios providencialmente usa aún a los impíos para llevar a cabo sus decretos y sus propósitos en el mundo. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 18 y Juan capítulo 19, nos vamos a dar cuenta, hermano, que una de las tantas cosas a las que Jesús se sometió por amor de aquellos que iban a creer, no solamente fue a la cruz, sino que también, hermano, se sometió a la burla, hermano, de los judíos y a la burla de los soldados romanos. Mira conmigo el versículo 1, Juan 19, versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os los traigo afuera, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y lo primero, hermano, que yo quiero que tú notes en este pasaje es el que Pilato, hermano, reconoce la humanidad de Cristo. Pilato reconoce la humanidad de Cristo. Después, hermano, de haber traído, hermano, a Jesús, hermano, ante Pilato, después de haberle juzgado, después de haberse burlado de él, él saca, hermano, a Jesús afuera y le dice al pueblo: he aquí el hombre. Y esta expresión, hermano, es muy importante, porque recordemos, hermano, que Jesús, la razón por la cual los judíos querían, hermano, crucificar a Jesús, era porque Jesús, hermano, se hacía, según los judíos, semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús proclamó que Él es el Hijo de Dios. Y según los judíos, hermano, Jesús era culpable de muerte porque, hermano, por blasfemia. Porque él, al hacerse hijo de
semejante a Dios. Y hermano, la razón es que ellos no entendían la verdadera naturaleza de Cristo. Y esta es otra de las doctrinas importantes de la fe cristiana. Nosotros creemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y esta doctrina, hermano, está aquí en este pasaje. Mira, hermano, el verso 5. Jesús entonces salió afuera y llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Los judíos lo traen, hermano, porque él pretendió ser el Hijo de Dios, y realmente Jesucristo no pretendió ser el Hijo de Dios. Él declaró: yo soy el Hijo de Dios. Y Hijo de Dios, hermano, es un título, hermano, es uno de los títulos de Cristo que tiene que ver, hermano, con la naturaleza divina de Cristo. Él procede del Padre. Él tiene la misma naturaleza divina del Padre, la misma gloria del Padre, el mismo poder del Padre. Tan Dios es el Padre como tan Dios es el Hijo. Y eso es lo que transmite el título Hijo de Dios. Ahora, hay otro título muy importante, hermano, y es el título Hijo de Hombre. Porque Jesucristo, hermano, de la misma manera que el título Hijo de Dios habla de la naturaleza divina de Cristo, el título Hijo del Hombre habla de la naturaleza humana de Cristo. Hermanos, nosotros creemos, como le decíamos, que en la persona de Cristo habitaban, hermanos, hay dos naturalezas. Él es completamente hombre y completamente Dios. La confesión bautista de fe, hermano, lo dice de la siguiente manera: en Cristo, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Amados hermanos, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, no era 50% Dios y 50% hombre. Él no era 75% Dios y 25% hombre. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y esa naturaleza, la naturaleza divina de Cristo, no influenciaba, no se mezclaba con la naturaleza humana de Cristo, y la naturaleza humana de Cristo no se mezcla con la naturaleza divina de Cristo. Amados hermanos, y esto es uno de los fundamentos de nuestra fe, porque Jesucristo es hombre, 100% hombre, verdaderamente hombre, es que Él pudo morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amados hermanos, y esta doctrina a la vez, hermano, reconocer la humanidad de Cristo, el reconocimiento de la humanidad de Cristo, de su verdadera naturaleza humana, produce consuelo en nuestras vidas. Porque al Él ser hombre, Él, sufrió como sufrimos nosotros. Él lloró como lloramos nosotros. Él padeció como padecemos nosotros. La única diferencia es que nosotros estamos llenos de pecado y Él es sin pecado. Pero Él sufrió por nosotros, hermano, en su humanidad, para ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Cuando Pilato dijo: he aquí el hombre. Hermanos, en esa expresión está implícito que Jesús, solamente Jesús, es la simiente de la mujer prometido en Génesis
3:15. Cuando vemos, hermano, que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios y en Edén, dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Dios estaba transmitiendo, hermanos, declarando juicio sobre el hombre y sobre la creación, el Señor también proclamó el Evangelio por primera vez al hombre. Y Él le dijo, hermano, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tu simiente le herirá en el calcañar. Y sabemos, hermano, que la simiente de la mujer es Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en la cruz y venció para siempre al reino de las tinieblas. Dice la Biblia que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él es el hombre perfecto que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es, hermano, en la declaración de Jesús, Él es en la declaración de Pilato, Él es el hombre. Está implícito no solamente que Jesús es el hombre prometido o la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15, sino que también está implícito que Jesús, hermano, es el segundo Adán. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, inspirado por Dios, hace una comparación entre el primer Adán y Cristo, el cual es el segundo Adán. Y en Romanos capítulo 5, verso 14, Pablo nos dice claramente que el primer Adán, o sea, el Adán del Edén, el Adán que pecó, era figura, apuntaba al que había de venir, el cual es Cristo, el segundo y último Adán. Y esto es importante, hermano, por la comparación que hace Pablo en Romanos. Vamos todos, hermanos, a buscar Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 18 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amados hermanos, este es un pasaje muy importante, hermano, que merece especial consideración, porque Pablo aquí está haciendo una comparación entre el primer Adán y Jesucristo. Y dice Pablo claramente que por la transgresión de Adán, por la rebelión de Adán y Eva, todos los hombres fuimos condenados. Porque la culpabilidad del pecado de Adán y Eva le fue imputada a su descendencia. Pero dice también la Biblia, hermano, que así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque como por la desobediencia de Adán todos mueren, los muchos mueren, así también por la obediencia perfecta de Cristo, los muchos serán constituidos justos delante de Dios. Amados hermanos, cuando dice los muchos, se está hablando de todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y que lo han confesado como Señor de su vida. Amados hermanos, Jesucristo es el segundo Adán, que vino a restituir, que vino, hermano, a restaurar lo que el primer Adán dañó con su desobediencia. Y de la misma manera, amados hermanos, que la culpabilidad del pecado de Adán le fue imputada a los hombres, de esa misma manera la justicia perfecta de Cristo le es imputado a todos aquellos que creen en Él. Mateo capítulo 27, verso 24, Pilato dice esto acerca de Jesús. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este
justo. Cuando vemos el relato, hermanos, de Juan, vemos que Pilato constantemente está diciendo, no encuentro delito en este hombre. Pero Mateo, hermano, nos lo presenta un poco más claro. Dice Pilato, inocente yo soy de la sangre de este justo. Porque Jesucristo no solamente era inocente, Jesucristo es y fue perfectamente justo. Porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección a favor de aquellos que íbamos a creer. Es por eso que la doctrina de la humanidad de Cristo es tan importante para nosotros como cristianos. Amados hermanos, lo segundo que quiero que veas en el pasaje es que Pilato no solamente reconoce la humanidad de Cristo, Pilato también, hermano, declara que Cristo es Rey. Pilato no solamente reconoce que Cristo es humano, sino que él declara que Cristo es Rey. Mira el verso 11, hermano, de Juan 19, verso 11. Dice de esta manera. Vamos a leer el 10 para que podamos tener el contexto. Dice, Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata, y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Este es uno de los ejemplos, hermanos, de los cuales yo mencionaba al principio, que Dios, hermano, usa aún la maldad de los hombres para llevar adelante su propósito. Y yo no quiero que pierdas de vista lo que está pasando aquí. Pilato, hermano, cuando él dice, he aquí vuestro rey, le dice a los judíos, Pilato, hermano, lo que está haciendo es burlándose de Cristo. Él se está burlando tanto de Cristo como de los judíos, como diciendo, he aquí a vuestro rey, míralo, lleno de vergüenza, todo debilitado. ¿Qué clase de rey es este? Pero Dios, hermano, en su providencia, estaba usando a Pilato para aún a través de esa burla anunciarle a los judíos que aquel que estaba próximo a morir en la cruz del Calvario no era cualquier hombre, él es el rey de los judíos. Amén. Y cuando habla del rey de los judíos, no estoy hablando del rey de Israel, estoy hablando, hermano, es una expresión que habla de que Jesucristo es el rey de la iglesia, de los cristianos. Pero ahora bien, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Jesucristo no solamente es el rey de los cristianos, Jesucristo es el rey de todo lo creado. Él no vino a ser rey, hermano, cuando le pusieron una corona de espinas. Él siempre ha sido, es y siempre será el rey de reyes y señor de señores. Este es uno de los oficios de Cristo, como veíamos, hermano, el domingo pasado en la tarde. Y cuando nosotros, hermano, en la declaración de que Cristo es el Rey, esa declaración tiene implicaciones profundas para todos los seres humanos. La primera implicación que tiene es que porque Él es el Rey, Él ejerce autoridad y dominio sobre toda la creación. El apóstol Pablo, inspirado por Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice de esta manera, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Él es el rey. Él ejerce dominio sobre toda la creación. Él ejerce dominio sobre la creación visible y sobre la creación invisible. Jesús, hermano, tiene autoridad y dominio aún sobre los elementos de la creación. En una ocasión, hermano, él estaba con los discípulos, hermano, en el mar, en el bote, y vino una gran tormenta. Y el barco, hermano, el bote en que estaba se empezaba a hundir. Y los discípulos se asustaron y dijeron: Señor, sálvanos. Y él le contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y dijeron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él es el Rey del universo. Jesús, el Hijo de Dios. Pero Él no solamente tiene poder, hermano, y autoridad sobre la creación, hermano, Él ejerce dominio con autoridad sobre todas las personas. No sobre todos los cristianos solamente, sean cristianos o no. El Señor Jesucristo ejerce dominio sobre todos los hombres. Amados hermanos, Cristo le dijo a Pilato, hermano, como un hombre arrogante, le dijo, cuando él le hace una pregunta a Jesús, Jesús no le responde, y Pilato le dice: ¿no me respondes a mí? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dado de lo alto. Porque aún la autoridad de los reyes y de los gobernantes de las naciones es una autoridad delegada. Ellos no pueden hacer nada si Dios no le da autoridad para hacerlo. Él es el que quita y pone reyes. Y Jesús, como rey, hermano, Él ejerce autoridad sobre todos los hombres, como hemos dicho hasta aquí, hermano, porque Él es el Rey, Él es Dios. Jesús usa aún la maldad de los hombres para llevar a cabo sus propósitos eternos, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Es Jesucristo el que, amados hermanos, determina el curso de la historia de los hombres. Es Jesucristo el que determina el curso de tu historia y de mi historia. Él es el que escribe la historia de los hombres. Ninguna autoridad te será dada, le dice a Pilato, si no te fuera dado de lo alto. Y yo quiero hablarle por un momento a los que están aquí que conocen a Cristo. Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de inseguridad y de temores. No sabemos, hermano, qué va a pasar el día de mañana. Hermano, el hecho de que no sabemos lo que va a pasar mañana es combustible para nuestra ansiedad. Por ejemplo, nosotros no sabemos, por ejemplo, si el día de mañana habrá por fin una reforma migratoria en este país. No sabemos, hermano, qué va a pasar, por ejemplo, con el tan famoso DACA. Quizás no sabemos qué va a pasar mañana con nuestro trabajo. Pero una cosa sí sabemos, es que ni el gobierno de este país, ni el patrón en tu trabajo tiene autoridad sobre ti, a no ser que le sea dado de lo alto. Nosotros por eso tenemos paz, porque sabemos que no va a pasar nada que Dios no haya determinado, que Dios no haya ordenado. Y todo lo que Dios ordena y hace, Él lo hace para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Por eso nosotros tenemos paz. Amados hermanos, piensa por un momento, ¿qué es a lo que más tú le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor temor? Piensa en eso por un momento. Y piensa en esto, ¿no te da consuelo saber que aun cuando pase lo que más tú le tienes miedo, aun cuando tengas que experimentar aquello a lo que más le temes, aun en medio de esa circunstancia, Dios va a estar contigo?
que aún en medio de que aún esa circunstancia a la cual tú y yo le tenemos tanto miedo, cualquiera que sea, Dios la ha ordenado para la gloria de su nombre y para nuestro bien, aun cuando nosotros no lo vamos a entender. Por eso nosotros los cristianos tenemos paz. Porque sabemos que Dios ordena todas las cosas. Amados hermanos, Él es el Rey y ejerce su autoridad y dominio sobre todas las personas, sobre toda la creación. Y Él es el Rey porque Él vino a establecer, y esto es muy importante, Él vino a establecer un reino diferente. Mire, hermano, Juan capítulo 19, versos 1 y 2 dice que los soldados le ponen un manto de púrpura a Jesús y una corona de espinas. Y se acercaban a Él y le daban bofetadas y le decían: salve, Rey de los judíos. Jesús, hermano, fue humillado incluso por Pilato. Y nosotros nos preguntamos: ¿de dónde sacaron los judíos, los soldados, el manto de púrpura? El manto de púrpura era el manto que usaban los reyes. Cuando ellos le ponen el manto de púrpura a Jesús, lo que están diciendo: este es un rey fracasado, humillado, impotente, con el cual podemos hacer lo que nosotros querramos. Y ese manto de púrpura, por el Evangelio de Lucas, cuando Lucas narra este evento, sabemos, hermano, que Herodes, ¿se recuerda que le dije que Pilato envió a Jesús a Herodes? Herodes, hermano, dice Lucas que estaba muy contento de que iba a ver a Jesús, porque había oído hablar mucho de Jesús, y él quería ver qué señal Jesús iba a hacer. A ver, en la mente de Herodes, es lo que pensaba: déjame ver qué truco de magia este Jesús me va a hacer ahora. Amados hermanos, y cuando Jesús no le hace ningún truco, ¿verdad?, ni hace ninguna señal, dice la Biblia que Herodes, hermano, y los soldados, después de haber maltratado y haberse burlado de Cristo, Herodes le da a Cristo mantos, una vestidura real, para burlarse de Cristo. Y una vez más, hermano, Dios no pierda de vista que a través de estas cosas, aún a través de esta burla, Dios está predicándole el Evangelio a los judíos y a los gentiles que estaban allí también. Amados hermanos, Él le dijo a Herodes que Él venía, que su reino, que Él venía a establecer un reino, que su reino no era de este mundo. Eso lo sabemos por lo que dice Juan 18, versos 33 al 37. Ahora yo quiero que tú prestes atención por un momento. Jesús vino a establecer un reino diferente a los reinos de este mundo, porque Él vino a establecer un reino de paz entre Dios y los hombres. Dice el profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él vino a establecer ese puente de salvación entre Dios y los hombres, para que todos aquellos que están, hermanos, para que todos aquellos que están en guerra con Dios, a través de la fe solamente, en Jesucristo solamente, pudieran tener paz con Dios. Y ese es el reino que Cristo vino a establecer. Ahora bien, es por eso que Jesucristo, cuando entra a Jerusalén en la entrada triunfal, Él entra en un asno. Porque cuando los reyes, hermano, entraban a una ciudad, a su ciudad, hermano, montados sobre un asno, era señal de que habían vencido de la guerra y que había comenzado una temporada de paz. Y es por eso que Jesús entra a Jerusalén montado en un asno en la entrada triunfal, porque Él vino a establecer la paz entre Dios y los hombres. Él es el Rey de paz. Ahora, yo quiero que tú compares por un minuto, hermano, el retrato que Juan nos da en el capítulo 19 de Jesús. Jesús, el rey, los judíos los romanos se burlaban de Él porque era un rey fracasado, supuestamente era un rey, hermano, humillado. Ahora mira el retrato
que Juan mismo, este mismo Juan, nos da en Apocalipsis acerca de Cristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Apocalipsis, hermano, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Mira la visión que tiene Juan de Cristo. Dice, y vi, yo quiero, hermano, que tú prestes atención a lo que Juan está diciendo aquí, inspirado por Dios. Dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, Jesucristo, hoy, hermano, al igual que en los tiempos de Cristo, muchos se burlan acerca de Cristo. Muchos no ven, hermano, no pueden ver la belleza, hermano, y la majestad de Cristo, y se burlan de Cristo y se burlan de su evangelio. ¿Cómo lo hacen? Rechazando el reinado de Cristo sobre su vida. Pero déjame decirte algo: si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes una relación con Dios a través de Cristo, si Cristo no es el Rey de tu vida, yo quiero llamarte, decirte, rogarte: arrepiéntete hoy de tu pecado y rinde tu vida al señorío de Cristo. Porque Cristo, hermano, mira lo que dice el texto que acabamos de leer. Dice en el verso 13: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Se está hablando ahí de quién, hermano: de Cristo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre a favor de aquellos que iban a creer. Es por eso que Juan lo ve como un manto. No dice manchado de sangre, con algunas manchas de sangre. Dice empapado en sangre, porque Él derramó su sangre en nuestro lugar. Y dice, pero fíjate lo que dice el verso 15: de su boca sale una espada afilada. Sabemos, hermano, que esa espada afilada, ¿qué es lo que es? Es la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que tú mires el contraste. La palabra de Dios, que hoy salva a los pecadores. La palabra de Dios a través de la cual, hermano, el evangelio es predicado, y si los pecadores la oyen, la entienden y reconocen a Cristo como Señor de su vida. Esa palabra que hoy salva, cuando Cristo venga, con esa misma palabra, Él va a herir a las naciones. Él va a traer juicio sobre las naciones. Él va a traer juicio sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo como Rey de su vida. Y dice la Biblia, hermano: de su boca sale una espada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Amados hermanos, es por eso que Pablo, cuando escribe a los Efesios, él dice, hermano, que Dios le dio un nombre a Cristo, dice, el cual es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si hoy nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó entre los muertos y confesamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Piensa por esto en un momento hoy, que quizás usted está aquí hoy y constantemente te está rebelando en contra de Dios. Un día, créalo o no lo creas, un día de todas maneras vas a tener que doblar tus rodillas delante de Cristo y confesar que Él es el Señor. Pero ese día ya no va a haber salvación. Yo te ruego, si tú no tienes a Cristo, si Cristo no es el Rey y Señor de tu vida, rinde tu vida a Cristo. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu pecado, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, hermano, y con esto termino, Pilato no solamente declara que Cristo es el Rey, Pilato proclama que Cristo es el Rey. Mira el verso 17, Juan 19, 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Evangelio de Juan, capítulo 19. Verso 17. Amén. Fíjate lo que dice la Biblia. Verso 17 dice: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de las calaveras, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes y los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Amados hermanos, si nosotros leemos este pasaje así rápidamente, perdemos, hermanos, vamos a perder la belleza de lo que está pasando en ese momento. Pilato, hermano, era un hombre despiadado. En ese momento recordemos que está por celebrarse, ¿qué cosa? La Pascua de los judíos. Y para esa fecha la Pascua era una de las fiestas más importantes de los israelitas. Y para esa fecha, hermano, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, incluso que habían nacido fuera de Jerusalén, venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Muchas personas que eran gentiles, que se habían convertido al judaísmo, venían también a celebrar la Pascua. De manera que en aquel tiempo, hermano, los idiomas, hermano, universales, por decirlo así de alguna manera, o los más usados, eran el hebreo, que era el idioma de los judíos, el griego, que era el idioma de los gentiles, y el latín. Y amados hermanos, cuando Pilato escribe en la cruz: Jesús el Nazareno, no cualquier Jesús, Jesús el que nació en Belén, el que fue profetizado por los profetas, no cualquiera, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Hermanos, vemos que Pilato lo puso en los tres idiomas que más se usaban en aquel momento, y eso habla, hermano, de la universalidad de la necesidad de salvación, porque tantos aquellos judíos como gentiles necesitan a Cristo. El anuncio, hermano, la proclamación de Pilato de que Jesús era el Rey de los judíos en griego, hebreo y latín, habla no solamente de la universalidad, hermano, de la necesidad de salvación, sino de la universalidad, también habla de la universalidad
del reinado de Cristo. Porque Cristo iba a establecer su reinado sobre gente de toda tribu, lengua y nación. Porque el pueblo de Dios está compuesto tanto por judíos como gentiles. El pueblo de Dios está compuesto, amados hermanos, tanto por americanos, como hispanos, como hindú, por gente de toda tribu, lengua y nación. Y la universalidad, hermanos, del anuncio de Pilato, habla también, habla no solamente de la universalidad de la salvación, sino que también habla del reinado de la universalidad del reinado de Cristo, y también habla de la suficiencia del reinado, del sacrificio de Cristo el Rey. Porque Cristo, el sacrificio de Cristo iba a ser suficiente, tanto para judíos como para gentiles. Y es por eso que hoy nosotros tenemos salvación. Mira, quiero terminar leyéndote lo que dice Juan en Apocalipsis. Dice: después de esto miré, y una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pies alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice Juan que él vio una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto, hermano, que Pilato declaró, reconoció la humanidad de Cristo. Pilato, hermano, declaró que Cristo es el Rey, y Pilato proclamó universalmente que Cristo es el Rey. Ahora, la pregunta en esta mañana, antes de orar: ¿es Cristo hoy el Rey de tu vida? Si Cristo no es el Rey de tu vida, todavía hoy tú eres enemigo de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce a Cristo como el Señor, confiesa a Cristo como Señor de tu vida y serás salvo. Vamos a ponerlo en pie y vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta y nos ha confrontado con nuestra necesidad de ti. Hoy rendimos nuestras vidas delante de ti, Cordero Santo, proclamando, declarando con nuestros labios que tú eres el Rey de nuestras vidas. Señor, en esta hora yo te ruego que estas verdades tú las grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y permite, Señor, que, Dios mío, los que estamos aquí, que te conocemos, podamos ser confortados con esta palabra, podamos ser consolados con esta palabra. Y los que están aquí que no te conocen, concédele salvación a través de esta palabra. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, Espíritu de verdad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. De esta manera estamos despedidos, hermano. Antes de terminar, tenemos un pequeño compañerismo, hermano. Todos están invitados a ir al comedor, hermano. Vamos a compartir algunas cosas que tenemos para comer y así poder conocernos un poco más. Que el Señor te bendiga.